Ya, entonces la clase número 14, en la última, es eficiencia y artefactos eléctricos y tecnología generadora de electricidad. Y que les habla Nicolás y Ana Sastro. Bueno, antes de eso quiero ver unas cosas típicas, como siempre me gusta hacer, como entrarlo al tema y que quede claro también lo que es la diferencia entre electricidad y magnetismo. Bueno, la electricidad, como puse ahí, es una forma de energía que esta forma de energía está relacionada con los electrones, que está en el objeto existente. Las clases anteriores habíamos visto que a los electrones y que son la parte externa, bueno, que están los átomos y están los electrones que son la parte externa al núcleo del átomo, y que tenían esa capacidad, aparte de pesar muy poco en comparación con el núcleo, tenían esa carga eléctrica, ¿cierto? Negativa. Y que si habían formas de cargar un cuerpo positivamente y negativamente, eso era sacándole electrones o agregándole electrones. Y habían tres tipos, básicamente: frotamiento, inducción y el otro no me acuerdo cuál. Bueno, entonces la electricidad básicamente está relacionada con esto, con los electrones y los flujos que existen de electrones en todos los objetos. Habíamos visto también en las clases anteriores que eso mismo, que había como una intensidad, una corriente eléctrica en todos los objetos. Eso dependía del objeto en sí, o sea, si era conductible o no. Por ejemplo, la madera no es conductora. ¿Por qué? Por la composición de la madera. El metal sí. Era básicamente que los átomos que estaban entre ellas permitían que pasaran los electrones al, al compartirse. Porque recuerden que al frotarse y hacer eso, se compartían electrones, se cedían o se absorbían. Esa es la electricidad, el flujo eléctrico. Y el magnetismo podría decirse que es una consecuencia de la electricidad. Son casi un efecto. Entonces, es un fenómeno físico que se genera o se manifiesta como la fuerza de atracción o repulsión entre las cargas. Y eso es lo que habíamos visto también nosotros, ¿cierto? Que si positivo con positivo se repelían y positivo con negativo se atraían. Entonces, básicamente, son, como lo puse ahí, son las mismas caras de la moneda y son un efecto consecuencia. La electricidad, flujo de corriente que hay entre los objetos, y el magnetismo es la fuerza que se genera a partir del flujo de corriente. Entonces, a partir de ahí podemos decir, si hay electricidad, hay magnetismo. Y si hay magnetismo, no necesariamente hay electricidad. Bueno, también otra cosa importante que puede llegar a confundir es el campo eléctrico y el magnético. Bueno, el campo eléctrico es un campo, y esto, un campo se refiere a un campo de fuerza, creado por la atracción y repulsión de las cargas. Y esto se lleva a cabo por el flujo eléctrico que hay, como lo dije anteriormente. Recuerden que cargas distintas se repelen y las mismas se atraen. Entonces es un campo eléctrico. Y el campo magnético es un campo de fuerza, pero creado como consecuencia del movimiento de las cargas, que es exactamente lo mismo que anterior dije, pero esta ahora lleva a un campo. Esto es electricidad y magnetismo, y esto es un campo. O sea, tienen que imaginar eso mismo, pero más grande y como en unos volúmenes en el espacio, ¿sí? Unos espacios donde hay como más magnetismo o más electricidad. Cuando una carga eléctrica está en movimiento, crea un campo eléctrico, ¿ya? Y un campo magnético a su alrededor. Es como lo que le dije, ¿no? Si hay electricidad, si hay carga, si hay diferencia de carga, eso, y si hay flujo de carga, eso genera un campo eléctrico. Un campo eléctrico en sí es como un lugar o un espacio donde hay carga, nada más que eso. Eso es un campo eléctrico. Y el campo magnético es básicamente la fuerza que se genera al haber las cargas. Y el campo eléctrico existe siempre que hayan cargas eléctricas, obviamente. Entonces, mientras que solo el campo magnético, cuando esas cargas están en movimiento. Es decir, cuando hay un flujo de corriente eléctrica. Y eso es lo que le acabé de decir yo, que puede haber, si hay carga eléctrica, se genera un magnetismo. Y si hay carga eléctrica, también se genera un campo eléctrico. Y también se va a generar un campo magnético. Pero un campo magnético se genera sí o sí si hay un movimiento eléctrico. Nada más que eso. Entonces, en conclusión, resumen, la electricidad es flujo de carga
flujo de carga en un objeto que pase. Y el magnetismo es la fuerza que se genera cuando pasan las cargas. Cuando pasan las cargas. Es como cuando tenemos dos imanes y los queremos juntar, pero no los juntamos del todo. Entonces los tenemos con una distancia tal como que se empiezan a juntar, pero no se juntan. Entonces ahí hay magnetismo. Bueno, hay cargas que están en movimiento. Y si hay electricidad, hay magnetismo. Bueno, entonces para nosotros entender la eficiencia de la energía o cómo funciona la energía en todas las cosas o cómo se crea, nosotros tenemos que entender de dónde sale la energía, todos los tipos de energía en general. Bueno, la ley de Faraday. Faraday fue un inglés, no tenía tanto estudio Faraday, simplemente fue una persona apasionada a la física y a la ciencia y a experimentar cosas. Y él simplemente con lo poco y nada que sabía, igual obviamente se intuyó, él sacó uno de los mejores científicos de toda la humanidad. Bueno, él encontró esto, paralelamente. De hecho, se llama ley de Faraday-Henry. ¿Por qué? Porque en el mismo año incluso estaba Faraday en Inglaterra, en Londres, y estaba Henry en Estados Unidos. Y los dos encontraron lo mismo, que es lo denominado corriente inducida. Entonces, esto básicamente se trata de, bajo ciertas condiciones, un campo magnético produce una corriente eléctrica y por tanto genera un campo eléctrico. Parece no sé, parece una jerigonza, pero en verdad tiene lógica. Como le había dicho yo, si uno tiene corriente, o sea, si tiene uno electricidad en un objeto, en cualquier objeto, que recuerden, la electricidad lo poseen todos los objetos de manera, em, porque sí, todos los objetos tenemos electricidad. Nosotros tenemos electricidad, nuestro cerebro, todo alrededor tiene carga eléctrica. Algunos menos cantidad, otros mayor cantidad, pero todo tiene carga eléctrica. Bueno, si hay carga eléctrica en un objeto y hacemos se juntan o tienen una interacción, va a haber electricidad, ya que habíamos visto los tipos de electricidad que había. Ahora, en esa diferencia existe un flujo de electricidad, ¿cierto? Porque se ceden y dan electrones. Ahora, ¿qué pasa ahí? Se generan campos magnéticos, como lo había dicho yo. Se genera magnetismo. Entonces, lo que Faraday sabía eso, Faraday y Henry sabían eso, sabían que si hay electricidad, se genera un campo eléctrico, porque obviamente lo hay. Entonces, ellos se preguntaron, ¿qué pasaría? O sea, ¿sucede al revés? Es decir, si nosotros tenemos un campo magnético, ¿puede existir electricidad? Eso pensaron. Y lo llevaron a este experimento que se llama el de corriente inducida. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron una bobina que es como un cable de cobre enrollado, ¿ya? Un cable de cobre enrollado, y lo tenían ahí. Luego pasaron un imán adentro de él. Entonces, pasaban el imán una y otra vez, lo pasaban así, y generaba corriente eléctrica. Generaba ¿cómo se llama esto? Es un voltaje, una variación, una diferencia. Entonces, de manera que generaba electricidad. A partir del campo magnético, generaba electricidad, la diferencia. Y aquí una cosa muy importante. Tenían que necesariamente, al pasar el imán por la bobina, tal y como está la figura acá, y era una bobina, pero tenía como más rollo, más rollo, más rollo. Entre más rollo, más electricidad tiene. ¿Ya? Más capacidad de electricidad tiene. Entonces pasaba un imán, y entre más rápido pasaban el imán, más electricidad se generaba, más diferencia de voltaje. Entonces ellos tomaron la bobina y pasaron el imán una y otra vez, y generaba electricidad a partir de un campo magnético. Si el imán entra a la bobina, pero se queda quieta, no genera electricidad, porque lo que necesita para generar electricidad es movimiento.
¿Ya? Entonces, la aparición de una corriente eléctrica en una aspira o una bobina cuando el campo magnético que atraviesa la superficie limitada por la misma varía con el tiempo. Es decir, simplemente metemos un imán dentro de una bobina o de un, de un cable así enrollado, vamos rápido y va a generar electricidad. Entonces, a este proceso se le denomina inducción electromagnética y es el principio fundamental generador eléctrico. Entonces, por algo lo puse porque a partir de esto generamos en sí electricidad. Es como una de las cosas más típicas o fáciles para generar electricidad. De hecho, toda la mayoría se basa en esto, en hacer una variación de polos de carga eléctrica y pasar por la bobina. Entonces eso genera un movimiento del transformador y de otros muchos dispositivos de uso cotidiano. El tipo de corriente eléctrica que genera este fenómeno es siempre alterna. Ya no sé si recuerdan, pero existían dos tipos de corriente eléctrica, la continua y la alterna. La alterna tenía una característica, es que varía mucho. O sea, puede pasar el flujo de corriente, después se va. O va, regresa, va, regresa, va, regresa, va, regresa. Verlo en la vida normal sería como prendemos la luz y se apaga, se corta, se apaga, se corta, se apaga, se corta. Eso sería la alterna. La continua es un traspaso de energía, como dice su nombre, continuamente. Entonces, prendemos la luz y se va a mantener la misma cantidad de corriente y el voltaje sigue. Bueno, de hecho hay un simulador acá. Esto es lo que le decía yo. Que tenemos acá la ampolleta, aquí tenemos la bobina y acá está el imán. Entonces, nosotros ponemos, lo que les dije yo es que tenemos la bobina y simplemente entramos al imán y va a prenderlo. Así. Entonces, entre más rápido, por ejemplo, lo entramos ahí, pero no se mueve, tampoco genera. Necesita movimiento. Ya, por ejemplo, porque el voltaje. Y otra cosa que podemos ver es las líneas de campo. ¿Qué es esto? Básicamente son las cargas, las direcciones a las que van las cargas. Entonces, por ejemplo, si esta parte de acá salen todas las cargas, ¿no? Aquí está la negativa, el norte y sur. Entonces, si nosotros entramos todo el imán, donde está saliendo las cargas, obviamente va a salir, o sea, va a llevar más carga, más electricidad a la ampolleta. Pero si nosotros lo tiramos por fuera, por ejemplo, así, igual llega electricidad porque llegan las líneas de campo. Algunas líneas de campo llegan. Por ejemplo, estas dos llegan, pero es poquito. En cambio, si entramos todo el imán, llega de una. Por ejemplo, voy a poner dos acá, dos bobinas. Si se fijan, esta tiene dos, dos aros. Y esta tiene cuatro. Entonces, si fijan, aquí va a ser la mitad de intensidad con la que prende la ampolleta va a ser la mitad. ¿Por qué? Porque tiene la mitad de aros. ¿Se fijan acá? Y este es más grande. Si se puede calcular, va a ser la mitad. Se ve experimentalmente. Ya, eso sería. Bueno, en resumen, cuando se combina un imán en movimiento, clave, eso, tiene que estar en movimiento, y un conductor, la bobina, o cualquier cable así enrollado, este generará electricidad. Eso es lo que dice la ley de Faraday, Henry. Y al revés, cuando se combina la electricidad y un conductor, se generará un campo magnético. Entonces así, a grandes rasgos, resumiendo todo de nuevo, eh, se preguntaron si a partir de un campo eléctrico podíamos generar electricidad, porque de la electricidad, de ahí de los flujos, de las cargas y todo eso, se genera un campo magnético. Entonces Faraday y Henry dijeron ya, será al revés, y lo comprobaron, y se dieron cuenta de que sí, mediante este experimento. Y la otra cosa igual que importante es que esta siempre genera corriente alterna.
Bueno, la electricidad en nuestro hogar. ¿Qué tipo de corriente eléctrica tiene nuestro hogar? Bueno, ¿qué tipo de corriente eléctrica tiene? Continua. Si no, no funcionaría nada. ¿Cómo funciona la electricidad? ¿Cómo llega? ¿Cómo viaja la electricidad? Ahora, ¿cómo funciona la electricidad? Depende, igual es una pregunta bastante ambigua porque es una serie de procesos que lo lleva a la cosa que nosotros realmente queremos. Por ejemplo, la electricidad puede servir para cargar un celular, para, para echar a correr un auto, para generar varias cosas, ¿ya? Pero aquí yo quiero que se centren en el hogar, en su casa. ¿Cómo llega? ¿Cómo viaja la electricidad? Bueno, eso igual vamos a verlo, que existen varias formas de obtención de la energía, y esto pasarlo a energía eléctrica. Y todas, esto igual es importante, todas se basan en el experimento de Faraday. ¿Y cómo llega? Por ejemplo, aquí en Antofagasta, ¿cómo llega la electricidad? Tenemos la hidroeléctrica, allá en Mejillones, que es básicamente la hidroeléctrica, como dice su nombre, genera energía en base al movimiento del agua, en base a bombas, a combustión y a calor. Este llega, al final se almacena con unas fuentes de energía gigantes, obviamente industriales, y después pasa, que eso es corriente alterna se almacena, luego pasa a los cables de luz y pasa por ese medio. Se genera, se transporta en continua cuando pasa a los corrientes, a los palopostes, básicamente. Que de hecho deberían ser subterráneos, pero aún tenemos palopostes. Y pasan, se vuelve continua. ¿Por qué? Porque la continua es más es continua, entonces se puede usar de manera más útil. Y aquí hay una cosa que es como un poco que se contrapone intuitivamente, que es la alterna, es fácil de manejar, es sencilla en comparación con la continua. Pero el problema de la alterna es que muy rara, por así decirlo. Es muy extraña porque viene, va, viene, va, viene, va. Es sencilla de manejar en el hecho de su obtención y de su almacenamiento y transportarlo. Pero en la energía en sí, la corriente eléctrica, va y viene, va y viene, va y viene. Entonces, por eso es necesario los transformadores. Y la continua, por eso la continua llega al momento final. O sea, cuando ya se usa en la casa o donde uno lo quiere usar, ahí realmente es continua. Pero todo lo otro, todo lo anterior, es más sencillo ocupar la alterna. Bueno, entonces los componentes básicos de una instalación eléctrica son las tuberías conductoras, los interruptores eléctricos, los terminales eléctricos, los transformadores, conductores y tomacorrientes. Entonces, todas esas cosas, todos esos elementos se relacionan mediante, por ejemplo, la alimentación, que sería el generador como madre, que es el que se apaga y se apaga todo lo de la casa. El conductor eléctrico, que son todos los que están aquí, los cables, todo eso. La canalización eléctrica y los dispositivos de protección. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí tenemos el medidor típico, la conexión a tierra. ¿Alguien sabe lo que es una conexión a tierra? Tengo un interruptor igual. Para parar la electricidad, ¿o no? Y el enchufe. Sí, sí sirve para eso. Ahí está. Dice, conexión eléctrica directa de todas las partes metálicas de la instalación, sin fusible ni otro medio de protección, enterrado en el suelo, con objeto de conseguir que el conjunto de instalaciones en el edificio o cualquier lado no existan diferencias de potencial peligrosa, es decir, que no genere voltaje. Que no genere voltaje y el voltaje puede generar un incendio fácilmente. Entonces, si no tiene un cable a tierra, una conexión a tierra, tenéis como los cables sueltos, es muy peligroso.
Bueno, ya que hay unas partes, interruptor, tablero, bueno, acá está el palo poste, están los cables, está todo el proceso. Está el medidor, después la caja de derivación, están los tableros, que son como como yo le digo, el tablero madre de electricidad. Que si uno apaga acá, se apaga todo. Aquí tenemos los enchufes y acá las derivaciones. Acá está la protección, que son tierra, ya, que es muy útil. Bueno, tecnologías generadoras de energía. Bueno, tenemos varias acá. Tenemos la eólica, la nuclear, la solar, la mareomotriz, la pila, la batería. Tenemos hartas cosas para generar energía. Bueno, la pila es un dispositivo generador primario. ¿Qué significa que sea generador primario? Que obtiene su energía, o sea, a partir de sí mismo. No depende de otro. Por ejemplo, la batería no es un generador primario, depende de otro. Que convierte energía química en eléctrica mediante un proceso químico. Luego de su uso se debe renovar sus componentes o se bota. Igual se puede usar esta recargable. Y la pila está compuesta por una celda electrolítica con dos electrodos, un cátodo que es positivo y el anodo que es negativo. Dice que es un medio pastoso llamado electrolito. Básicamente es la reacción química que está dentro de la pila y se genera la electricidad. Bueno, la solar. Esta es la más conocida y, bueno, la que Chile debería sacar como más ventaja al estar en un lugar con mayor sol. Bueno, estos son los paneles solares o fotovoltaicos, que existen varios, de muchos, y se dividen por el tipo de célula que tienen. Por ejemplo, hay unas que son cristalinas, monocristalinas, las policristalinas y las amorfas. ¿Y el funcionamiento? ¿De qué va esto? Bueno, básicamente permite que los fotones, o sea, es decir, la partícula de la luz, golpeen a los electrones libres de átomos y genera un flujo de energía. ¿Ya? Entonces, los paneles solares constan en realidad de muchas unidades pequeñas, llamadas células fotovoltaicas. Entonces, la palabra fotovoltaica, y lo puse, simplemente significa que convierte la luz solar en electricidad. Básicamente, un choque de las partículas de luz permiten que llegue así al panel y empieza a chocar con los átomos, los electrones libres que están ahí en los paneles. Y esto más o menos el proceso. Dice, el panel solar convierte la luz del sol en corriente continua. El inversor corriente, el inversor convierte la corriente continua generada en alterna. Luego la corriente alterna se utiliza para nuestro consumo. La electricidad extra se envía a la red eléctrica. Bueno, y acá, el panel solar recibe fotos provenientes del sol. El fotón libera un electrón en el lado N del panel. Y el electrón liberado se desplaza y genera energía eléctrica. De hecho, no sé si conocen, pero el efecto fotoeléctrico de Albert Einstein, de hecho, gracias a eso, igual se pudo entender y obtener más o menos cómo funciona esto. Y por eso igual ganó el Nobel. La nuclear. Bueno, la nuclear. Un poquito funada porque tiene historial de ser muy mala. Cosa de ver Chernobyl. Pero veamos cómo funciona más o menos la nuclear. Antes de dar un veredicto sobre ella. Dice, el funcionamiento de una central nuclear se basa en el aprovechamiento del calor para mover una turbina por la acción del vapor, la cual está conectada a un generador eléctrico. Para conseguir el vapor se utiliza como combustible el uranio o el plutonio. Bueno, aquí básicamente así, sin tanto entrar al funcionamiento específico de una planta nuclear, se basa en el efecto de Faraday. Se basa en la ley de Faraday. La única que no se basa así como 100% en eso es la solar, el efecto fotovoltaico. Pero la nuclear se basa en eso. O sea, ocupa el calor para mover una turbina, por la acción del agua.
Y esa está generada, como dice ahí, un generador eléctrico. Entonces, aplica lo mismo. Necesita un movimiento, que en este caso sería el del, el de la turbina, pasar por un generador eléctrico. Así. Y esto genera igual, como le había dicho yo, en Faraday, genera la corriente. Y esa corriente es alterna. Entonces, acá igual se necesita movimiento y pasar por un generador eléctrico, de tal manera que genere la corriente alterna. Ahora el problema es cómo mover eso, cómo mover la turbina, la media turbina. Entonces, lo que se usa es combustible de uranio o plutonio. ¿Es muy peligroso? Sí. O sea, para mi gusto, sí, el uranio y el plutonio. Pero ocupan eso simplemente. La otra igual que puede haber es la de la hidroeléctrica, que ocupan, en vez de plutonio o uranio, ocupan agua. Entonces, ocupan grandes, pero grandes reservas de agua que la amontonan. No sé si han visto la represa, que están como sosteniendo el agua así. Bueno, esa agua la sostienen ahí para acumularla, obviamente. Y después esa la filtran y la usan para generar movimiento también de lo mismo de esto. O sea, o usan esa agua para que caiga en, no sé, ya sea en una turbina, en un palo, lo que sea. Entonces eso genera movimiento, un generador eléctrico, y eso vuelve a generar electricidad. De hecho, no sé si hay un simulador de esto. Voy a buscar. Mm, ¿Cómo puede llamarse? Ah, chicos, revisen esta página, igual está bacán. Es simulador, puede varias cosas. Está interesante. Bueno, entonces, en el fondo eso es lo mismo. Es de Faraday. Ocupar, hacer movimiento en un generador eléctrico, aplicarle movimiento, de tal manera que genere la energía. Genera la diferencia de energía y como lo dije yo, que se va a generar corriente alterna. Eso pasa en la nuclear. El tema es que la nuclear para generar ese movimiento usa uranio o plutonio. En el agua, en la hidroeléctrica, usa agua, simplemente la retiene y después pues, cae. Pero en resumen, se hace lo siguiente. La fisión del uranio. O sea, se hace la fisión del uranio en el reactor nuclear. Y eso libera energía, que calienta el agua hasta evaporarla. Después este vapor se transporta al conjunto turbina-generador mediante un circuito de vapor. Una vez ahí, las aspas de la turbina giran por la acción del vapor y mueven el generador, que transforma energía mecánica en electricidad. Cuando el vapor del agua ha pasado por la turbina, se envía a un condensador donde se enfría y se vuelve líquido. Después el agua se transporta para volver a conseguir vapor cerrando así el circuito de agua. Eso básicamente. Aquí lo más importante, o sea, como para entender el punto 3, ¿ya? Que ocupan la fisión del uranio, no sé si conocen lo que es la fisión, pero ocupan la fisión del uranio para liberar mucha energía, mucha agua evaporada. Y esa agua evaporada mueve la turbina. Y ese movimiento de la turbina, que es energía mecánica, se traduce en energía eléctrica. Y en general tenemos varios tipos de energía, como son la solar, la he dicho yo, la eólica. La eólica igual ocupa el principio de Faraday, la energía marina o mareomotriz, la hidroeléctrica, la geotérmica y la bioenergía. Pero debe haber muchas más.